Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Gema Díaz y Alejandra Medina. Dios aprieta pero no ahoga, dice el refrán, y con la ayuda de la Virgen las apreturas son siempre menores. Lo muestra el caso de Nacho y Paula, padres de 5 hijos. A pesar de ser un matrimonio aún muy joven, Nacho y Paula ya han tenido que sufrir mucho, aunque en estos años han podido experimentar de manera formidable cómo la Virgen María les acompañó en los momentos más duros y cómo la misericordia de Dios no acaba nunca, sobre todo cuando conocieron la gravísima enfermedad de su hija y fueron duramente presionados para abortar. Sin embargo, decidieron decir sí a la vida y ni María ni su hijo Jesucristo les han abandonado desde entonces. Cuando tenían 2 hijas todavía muy pequeñas, de nuevo Paula se quedó embarazada. Al poco tiempo se empezó a encontrar muy mal y finalmente descubrieron que la niña había sido afectada por un virus llamado citomegalovirus, que no suele ser muy peligroso, pero que en este caso concreto se iba alimentando del cerebro de la bebé, por lo que su cabeza no crecía como debía. A este enorme sufrimiento se une que todos los médicos a los que les iban derivando les empujaban a abortar, pues decían que su hija nacería como un vegetal. Les llegaron a animar a abortar incluso sobrepasado el límite legal para ello. Ellos no se plantearon nunca esta posibilidad y empezaron a rezar juntos para pedir que se curase y para quererla con todo el corazón si finalmente nacía enferma. Por toda España y por otros países se creó una gran cadena de oración por el bebé. Una amiga del colegio llamó al matrimonio y les dijo: «Voy a montar una cadena de oración para rezar las 24 horas por Eugenia, que así se llamaría, para que nazca sanita». Poco a poco las oraciones sobrepasaron los círculos de amistad y llegaron de todos los rincones de España y de otros países. Eugenia finalmente nació, algo que ya era un milagro en sí, pero con una afectación cerebral muy severa. Este momento fue muy duro para este joven matrimonio. Paula no dejaba de preguntarse dónde habían ido a parar todos los rosarios y misas de tanta gente, y cómo el Señor no nos había concedido el milagro después de toda la gente que habíamos acercado a Dios. Sin embargo, ella se las hacía para sí, puesto que Nacho estaba totalmente hundido y se había rebelado contra Dios. Ambos recuerdan esos meses como un tiempo complicado, lleno de agobios y sufrimientos, a lo que había que sumar los grandes gastos que conllevaba cuidar a Eugenia. Y así surgió otra de las iniciativas cuando Nacho dijo que empezaría a correr por Eugenia a ver si alguna empresa les ayudaba para sufragar los gastos. Esta carrera acabó convirtiéndose en la asociación Runs for Smiles, o Yo Corro por Eugenia, que ahora ayuda a muchas familias con casos similares. Pero había más sorpresas para este matrimonio. Pronto llegó un nuevo embarazo. En ese momento quien quedó en shock era Paula, que no se atrevía a dar esta noticia a Nacho porque además eran gemelas. Y fue en tales circunstancias como apareció en su vida la Virgen de Medjugorje. Peregrinaron para dar gracias a la Virgen por todos los regalos que habían recibido. Volvieron de Medjugorje con más de 150 rosarios para repartir entre todas las familias con niños que estaban ayudando y para sus asociados y colaboradores. Ahora Nacho y Paula ayudan a parejas en dificultad y grandes sufrimientos como los que ellos experimentaron. El sufrimiento por la enfermedad de su hija tiene otro sentido. La cruz de esta enfermedad, que yo la vivo diariamente, es un misterio que humanamente no se entiende y que uno la rechaza. Pero si le abres de par en par tu corazón y tu vida a Dios y le dices, hágase tu voluntad aunque duela, esa cruz empieza a convertirse en gozo, pues te das cuenta que con tu pequeñez de hombre puedes ayudar a la salvación de las almas. Y además, Dios es tan bueno y tan padre que en el momento que le dices sí, la cruz acaba llevándola a Él, porque como habéis visto, te pone millones de ángeles para ayudarte y te cuida preocupándose de las cosas más pequeñas, como son las materiales. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos. Congresistas de Estados Unidos se declaran cristianos. Critican Constitución de Ciudad de México. Nepal. El año 2017 será dedicado a fortalecer la familia. Egipto. Restauran catedral bombardeada donde murieron 27 cristianos. Bangladesh. Se ordenan 13 nuevos sacerdotes. Pasaremos después a las noticias nacionales. 13TV ofrecerá la misa de apertura del año jubilar de Caravaca. Campaña para apadrinar niños en República Dominicana. Las mentiras de la ideología de género dificulta forjar la personalidad de los niños. Colectas de la Epifanía se destinarán a los catequistas del tercer mundo. Los Reyes Magos visitan centro penitenciario de Picassent. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas
décadas de la Santa Sede. Protejan a los niños del mundo de los nuevos Herodes. El Papa erige en Honduras la nueva diócesis y nombra a su primer obispo. En el año 2016 han sido asesinados 28 agentes pastorales católicos. El Papa reza por los 60 presos muertos durante motín en cárcel de Brasil. Al dolor y al llanto Dios responde con esperanza, dijo el Papa en la catequesis. El Centro de Investigaciones Pew Research Center ha publicado la afiliación religiosa de los miembros del nuevo Congreso de Estados Unidos. El porcentaje de congresistas que se declaran cristianos alcanza el 91%. El número de congresistas de Estados Unidos que se declaran cristianos es muy similar al que lo hacían en los años 60 del siglo XX. A pesar de que el cristianismo ha reducido su presencia en la sociedad, no ha ocurrido tal cosa entre la clase política. Mientras que hace medio siglo el porcentaje de ciudadanos estadounidenses que se consideraban cristianos era similar al de los congresistas, en la actualidad solo un 71% de la población es cristiana, mientras que la cifra alcanza el 91% entre los miembros del Congreso. Lo que sí ha cambiado en las últimas décadas es el número de protestantes y católicos dentro del sector cristiano del Congreso. Así, en el año 1961 el porcentaje de protestantes era del 75% y el de católicos el 19%. Actualmente, el 56% de los congresistas pertenece a alguna denominación protestante, mientras que los católicos alcanzan el 31%. Por partidos, entre los republicanos los protestantes son el 67%, mientras que los católicos llegan al 27%. Entre los demócratas las cifras se igualan mucho, siendo un 42% protestantes y un 37% católicos. En su más reciente editorial, el semanario católico Desde la Fe de la Arquidiócesis Primada de México criticó el proyecto de Constitución de Ciudad de México, calificándolo de bodrio, por permitir el aborto al mismo tiempo que privilegia los falsos derechos a animales. En el artículo titulado Ciudad Vegana, Desde la Fe señaló que la Constitución de Ciudad de México, que sería promulgada más tardar a fines de enero de este año, será un catálogo de ideales basados en el consenso para satisfacer a grupos minoritarios, favoreciendo ideologías y aberraciones que rebasarán lo estrictamente jurídico e impondrán lo político. Para el Semanario Católico Mexicano, la inclusión de todos, supuestamente promovida por los redactores de la Constitución, es algo falso totalmente. Así quedó demostrado desde el instante en que fueron desechados de un plumazo los proyectos legislativos que organizaciones de la sociedad civil y activistas sometieron a consideración de la Asamblea Constituyente para establecer el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción, que serviría de columna vertebral para la nueva Constitución. Desde la Fe denunció que los diputados abortistas de izquierda ponen por delante las consideraciones hechas por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmando las falacias de libre determinación de la persona y el derecho a elegir de las mujeres bajo el eufemístico nombre de interrupción legal del embarazo. El Semanario Católico Mexicano señaló que si la Constitución de la ciudad no consagra el derecho a la vida de la persona, carecerá de legitimidad, no será auténtica y por lo tanto injusta e inmoral. El año 2017 será un año dedicado a la familia y a reforzar la espiritualidad de los católicos, convirtiéndolos en activos en los evangelios. Así lo anunció Monseñor Paul Simic, vicario apostólico de Nepal, subrayando la necesidad de espiritualidad en las familias del país de Himalaya. Cuando la familia es fuerte en la fe, dijo, somos más fuertes en el anunciar la buena noticia. Según Monseñor Simic, en Nepal es necesario ocuparse de las familias en modo especial, porque muchos católicos nacieron de familias indias, por lo cual no se comparten mucho las culturas. Centenares se han convertido al cristianismo de otras religiones y muchos tienen relaciones con un cónyuge de fe diversa. Dado el gran número de los matrimonios mixtos, agregó, hemos decidido que 2017 será el año de la familia, durante el cual ayudaremos a redescubrir la presencia de Dios entre los familiares. El vicario apostólico recordó que el tema de la familia es un aspecto fundamental de la federación de todas las conferencias episcopales asiáticas. Frente a los católicos reunidos en la Catedral de la Asunción de Katmandú, Monseñor Simic dijo, espero puedan experimentar la amorosa presencia de Jesús en la alegría y en los dolores de vuestra vida. La unidad de ingeniería del Ejército de Egipto ha terminado la restauración de la Catedral Copta de San Marcos en El Cairo, donde tuvo lugar en diciembre del año pasado un atentado terrorista perpetrado por miembros del Estado Islámico con un coche bomba y que dejó un saldo de 27 muertos.
En un comunicado publicado en su página de Facebook, el ejército egipcio informó que las partes dañadas de la iglesia por el atentado fueron reparadas con prontitud por orden directa del presidente Abdel Fattah Sisi, para que los cristianos coptos pudiesen celebrar la fiesta de Navidad allí. Los cristianos coptos, que representan el 10% de la población de Egipto y tienen limitaciones para expresar su fe, celebran la Navidad el 7 de enero. Este año la misa en la víspera se oficiará en la noche del 6. La catedral copta de San Marcos, ubicada en el barrio de Al-Abbasiyya, sufrió daños por un coche que tenía entre 6 y 12 kilos de dinamita. El objetivo del atentado fue la capilla de San Pedro y San Pablo, anexa a la catedral, porque en ese momento se estaba celebrando la Eucaristía allí. Este atentado se produjo 2 días después de la explosión de una bomba en una zona cercana a las pirámides de Giza, que mató a 6 policías y fue perpetrada por el grupo autodenominado Movimiento de los Brazos de Egipto Haas. La Iglesia Católica de Bangladesh tiene 13 nuevos sacerdotes. La ordenación se realizó el 30 de diciembre pasado en la iglesia de Bompara, en Atore, en la diócesis de Rajshahi. El padre Mintu Herbas Rosario, uno de los nuevos ordenados, dijo: «Recibí la llamada de Dios y hoy mi sueño se ha realizado, gracias a la ayuda de mis padres y de mis educadores. Agradezco a todos aquellos que me acompañaron y pido que recen por mi vida sacerdotal». Los neosacerdotes fueron ordenados por Herbas Rosario, obispo de Rajshahi, contando con la presencia de 40 sacerdotes y unos 500 fieles. El padre Emmanuel Canón Rosario, rector del Seminario Mayor del Santo Espíritu, el único seminario mayor del país, nos cuenta que los 13 sacerdotes ordenados tienen un rol importante en nuestra comunidad católica. El sacerdote informa que en los últimos años Bangladesh asistió a un aumento de las vocaciones masculinas, al contrario de lo que sucede en Europa y en Estados Unidos. Los seminarios están llenos de jóvenes, dice con entusiasmo, y un número siempre mayor de jóvenes se acerca a la vida religiosa. Muchos sacerdotes, agrega con satisfacción, fueron al extranjero a desarrollar su trabajo misionero. Monseñor Rosario confirma el crecimiento de las vocaciones y reporta que 2 obispos chinos me pidieron enviar a China misioneros de Bangladesh. Durante la homilía, Monseñor Rosario invitó a los católicos a alentar a los hijos a acercarse a la vida religiosa y salvar a la Iglesia Católica. Descubre tu camino. Es el lema del año jubilar de Caravaca de la Cruz, Murcia, que comenzará el domingo 8 de enero con una Eucaristía en la Basílica Menor, Santuario de la Veracruz. 13TV ofrecerá en directo desde las 10:30 la Santa Misa de apertura presidida por el cardenal Agostino Balini, vicario general del Papa en la diócesis de Roma. Caravaca de la Cruz fue designada Ciudad Santa en 1998 por San Juan Pablo II, tras reconocer que fue escenario de un gran milagro. En el siglo XIII, una cruz de doble brazo bajó portada por 2 ángeles para que un sacerdote preso pudiera celebrar la Eucaristía en su celda. Tal hecho hizo que el rey y su ejército se convirtieran al cristianismo. En los 12 meses que dura el año jubilar, se espera que más de 1 millón de personas visiten Caravaca de la Cruz, superando así el número de visitantes registrados en el último periodo jubilar en 2010. La Fundación Cometa, organización española sin ánimo de lucro, creada para contribuir al fomento de la educación de la infancia, ha lanzado una campaña para apadrinar niños de la escuela Nuevo Porvenir, situada en un barrio periférico de la capital de la República Dominicana. La acción pretende que los 68 niños de Nuevo Porvenir tengan una madrina o padrino que les cubra los gastos de escolarización y manutención mensualmente. Nuevo Porvenir es un proyecto apoyado por el padre Jorge que escolariza a niños y niñas de muy escasos recursos, huérfanos de padre o madre o hijos de madres adolescentes en el barrio de Aina de Santo Domingo. Actualmente el centro se ocupa de la educación de 68 niños que son ayudados mediante becas. La escolarización de los niños sin recursos del barrio de Aina de Santo Domingo a temprana edad es fundamental para evitar que sean víctimas de un ambiente marginal. Mediante el apadrinamiento de los niños y niñas de la Escuela Nuevo Porvenir, la Fundación Cometa quiere garantizar su educación y proporcionarles las herramientas necesarias para salir adelante. El objetivo de la Fundación Cometa, ahora orientado hacia República Dominicana, sigue siendo el mismo que el de sus inicios en Afganistán: inspirar e impactar en el futuro de la infancia para hacer volar sus sueños.
Con una dilatada experiencia de más de 2 décadas atendiendo niños y siendo un experto en educación, el neuropsicólogo infantil Nacho Calderón aborda el tema de la ideología de género y qué consecuencias puede tener en los más pequeños el ser adoctrinados en ella. En una entrevista a Religión en Libertad, el experto dijo: el efecto que puede tener es el de la educación en la mentira. Si educas a un niño imponiéndole algo que es cuestionable, como una verdad absoluta, y sin capacidad de cuestionarlo, entonces le vas a generar un desarrollo de la verdad inadecuado. Si educas a los niños en una ideología que es perfectamente cuestionable, pero les enseñas algo y les dices que no es cuestionable, le dejas sin herramientas. Y mi idea es educar con sentido crítico. Tienes que permitir el cuestionamiento. Les estás enseñando además una ideología que es muy cuestionable y sobre la cual tienen que forjar su personalidad. Si eso que enseña la ideología de género es mentira, y yo digo que es mentira, entonces van a tener dificultades a la hora de forjar su personalidad. Las parroquias de la Archidiócesis de Valencia han destinado este viernes 6 de enero las colectas de las misas que se han celebrado con motivo de la fiesta de la Epifanía del Señor a apoyar económicamente la labor pastoral de los catequistas laicos en países del tercer mundo. Entre las actividades de los catequistas en los países de misión están, además de la formación pastoral de los niños y jóvenes, la celebración de la palabra y el ofertorio en las Eucaristías, según han informado a la agencia ABAN fuentes de la Comisión Diocesana de Misiones. Las recaudaciones en las colectas de las misas del viernes fueron enviadas a Madrid a la sede del Instituto Español de Misiones Extranjeras, entidad creada por el cardenal valenciano Juan Bautista Benlloch, y de allí a la Santa Sede, donde serán repartidas a las diócesis más pobres de distintos países africanos y asiáticos. El Día de los Catequistas Nativos coincidió con la fiesta de la Epifanía del Señor, por tener esta festividad un significado misionero de fondo, al conmemorar la primera vez que unos extranjeros, los Reyes Magos, adoraron a Jesús y le hicieron ofrendas según las mismas fuentes. La jornada se celebró este año en toda España con el lema Sirviendo en familia a la misión. El Servicio de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Valencia organizó, en colaboración con el Ayuntamiento de Picassent, una visita de los Reyes Magos y sus pajes este pasado jueves 5 de enero a los internos e internas que se encuentran en los módulos de enfermería del Centro Penitenciario de Picassent. El jueves por la mañana los Reyes Magos visitaron a los 104 internos y 26 internas que están en enfermería y les hicieron regalos que fueron donaciones de las parroquias de la diócesis, así como turrones, bombones, tarjetas navideñas, folios y bolígrafos, según ha indicado a la agencia ABAN Víctor Aguado, director de Pastoral Penitenciaria. También el pasado jueves los niños que hay en la prisión con sus madres recibieron regalos, como en años anteriores, una iniciativa que realizan varias ONGs, entre ellas Cruz Roja, para que los reyes lleguen a todos los rincones de la cárcel. Hoy en nuestros pueblos, lamentablemente, se sigue escuchando el gemido y el llanto de tantas madres, de tantas familias por la muerte de sus hijos inocentes. Lo escribe el Papa Francisco en la carta dirigida a los obispos con ocasión de la fiesta de los Santos Inocentes, celebrada el 28 de diciembre pasado y publicada este 2 de enero por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Como pastores, precisa el Papa, hemos sido llamados para ayudar a hacer crecer esta alegría en medio de nuestro pueblo. Se nos pide cuidar esta alegría, pero la Navidad, mal que nos pese, señala el obispo de Roma, viene acompañada también del llanto. Los evangelistas no se permitieron disfrazar la realidad para hacerla más creíble o apetecible. Al contrario, nos anuncian el nacimiento del Hijo de Dios, también envuelto en una tragedia de dolor. Es el gemido de dolor de las madres que lloran la muerte de sus hijos inocentes frente a la tiranía y ansia de poder desenfrenada de Herodes. Un gemido que hoy también podemos seguir escuchando, subraya el pontífice, que nos llega al alma y que no podemos ni queremos ignorar ni callar. Ya que contemplar el pesebre es también contemplar este llanto, es también aprender a escuchar lo que acontece a su alrededor y tener un corazón sensible y abierto al dolor del prójimo, más especialmente cuando se trata de niños, y también es tener la capacidad de asumir que hoy se sigue escribiendo este triste capítulo de la historia. El Papa Francisco ha erigido una nueva diócesis en Honduras, la de Danlí, que cuenta con un territorio desgajado de la diócesis de Tegucigalpa. Precisamente la nueva diócesis será sufragánea de la Archidiócesis Metropolitana de Tegucigalpa. El primer obispo de Danlí es el sacerdote José Antonio Canales Motiño, del clero de la diócesis de San Pedro Sula y hasta ahora párroco de la catedral. En su mensaje de agradecimiento, el sacerdote dijo: «Quiero agradecer en primer lugar a Dios y al Papa Francisco por otorgarme este inmerecido honor
el nombramiento como primer obispo de la diócesis de Danlí y con ello de todo el departamento de El Paraíso. Es un gran reto, por eso esta noticia uno la toma no con euforia, sino con la responsabilidad que conlleva. El reverendo José Antonio Canales Motiño, de 54 años, nació en La Lima, diócesis de San Pedro Sula. Antes de entrar en el seminario obtuvo la licencia en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Privada de San Pedro Sula. Entró en el Seminario Mayor Nuestra Señora de la Suyapa, en Tegucigalpa. Obtuvo la licencia en Teología Moral en la Pontificia Universidad de México y fue ordenado sacerdote en 1996. Desde entonces fue párroco de diversas parroquias. La nueva diócesis de Danlí está ubicada al sur de Honduras y su territorio corresponde al departamento civil de El Paraíso. Cuenta con una población de unas 450.000 personas, 11 parroquias, 13 sacerdotes diocesanos, 7 sacerdotes y 24 religiosas. Los agentes pastorales católicos asesinados en el 2016 de forma violenta son 14 sacerdotes, 9 religiosas y un seminarista y 4 laicos. En total, 28. Lo indica la agencia Fides, precisando que por 8º año consecutivo el número más alto se ha registrado en América, incrementándose dramáticamente el número de religiosas asesinadas, que este año son 9, más del doble en comparación con el año 2015. En cuanto a la división continental, en América han sido asesinados 12 agentes de pastoral, 9 sacerdotes y 3 religiosas. En África han perdido la vida 8 agentes de pastoral, 3 sacerdotes, 2 religiosas, un seminarista y 2 laicos. En Asia han sido asesinados 7 agentes de pastoral, un sacerdote, 4 religiosas y 2 laicos. En Europa ha sido asesinado un sacerdote. Como viene sucediendo en los últimos años, la mayor parte de los agentes pastorales han sido asesinados como resultado de intentos de robo o hurto, y en algunos casos agredidos con ferocidad, una señal del clima de decadencia moral, de pobreza económica y cultural que genera violencia y desprecio por la vida misma. En estas situaciones similares en todas las latitudes del mundo, los sacerdotes, las religiosas y los laicos asesinados formaban parte de esas personas que denuncian a gritos la injusticia, la discriminación, la corrupción, la pobreza en el nombre del Evangelio. Como ha señalado el Papa Francisco en la fiesta del primer mártir, San Esteban, el mundo odia a los cristianos por la misma razón que odiaba a Jesús, porque Él trajo la luz de Dios y el mundo prefiere la oscuridad para ocultar sus malas obras. Genera gran preocupación la suerte de los agentes pastorales secuestrados o desaparecidos, de los cuales no se han recibido noticias desde hace tiempo. La lista anual de Fides, que sin duda es incompleta, no se refiere solo de los misioneros agentes, en sentido estricto, sino a todos los agentes pastorales asesinados de forma violenta. El Papa Francisco lamentó la muerte de 60 presos durante el motín ocurrido entre el 1 y 2 de enero en el complejo penitenciario de Anisoyo Jobim en Manaos, Brasil. El pontífice pidió rezar por las víctimas y por todos los presos del mundo. Los enfrentamientos se produjeron como consecuencia de la lucha por el control de las redes de tráfico de drogas entre 2 organizaciones rivales con fuerte presencia en el interior de la cárcel, en la que residen 1.072 presos. Tras varias horas de negociación durante las cuales se consiguió la liberación de 12 guardias que permanecían rehenes, las autoridades lograron recuperar el control del centro penitenciario. Llegó de Brasil la dramática noticia de la masacre que tuvo lugar en la prisión de Manaos, donde un violento enfrentamiento entre bandas rivales causó decenas de muertos. Expreso el dolor y la preocupación por lo que ha ocurrido. Invito a rezar por los difuntos y por sus familias, por todos los detenidos de esa cárcel y por todos los que trabajan en ella, afirmó el Santo Padre. El obispo de Roma reclamó que las cárceles sean lugares de educación y de reinserción y que se respeten los derechos humanos en ellas. Continuando con su ciclo de catequesis sobre el tema de la esperanza cristiana, el Papa Francisco meditó este miércoles 4 de enero de 2017 a partir del texto de Jeremías, capítulo 31, en el que el profeta presenta la figura de Raquel al pueblo. Ella, matriarca de su tribu, explicó el Santo Padre, llora por sus hijos, que en un cierto sentido han muerto yendo en el exilio, un llanto al que el Señor responde con su delicadeza y su amor, con una promesa. Hoy nos fijamos en Raquel, una figura que nos habla de la esperanza en medio del llanto. El profeta Jeremías habla de Raquel que llora en Ramá porque sus hijos, que han salido para el destierro, ya no están. Raquel representa el dolor de tantas madres que también hoy lloran la pérdida de un hijo o de un ser querido y no encuentran consuelo.
Ante el dolor de los demás, debemos mostrar una gran delicadeza y compartir su sufrimiento y su llanto si queremos que nuestras palabras puedan dar un poco de esperanza. Dios responde al llanto de Raquel con una promesa: el pueblo volverá del exilio y vivirá libre en la fe. Las lágrimas de Raquel han engendrado la esperanza. El Evangelio de Mateo retoma este texto de Jeremías y lo aplica a la matanza de los niños en Belén por parte de Herodes. El Hijo de Dios ha entrado en el dolor de los hombres y lo ha compartido hasta el final. En la cruz, Jesús nos entrega a su madre, convirtiéndola en madre del pueblo creyente. Allí, la muerte es vencida y se cumple de modo pleno la profecía de Jeremías. Las lágrimas de María, como las de Raquel, han engendrado la esperanza y una nueva vida. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Gemma Díaz y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.